IES. Con nosotros hasta la mañana, su gerente general, doctor Francisco Andino. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y a todo el país un saludo cordial, que es del Teodoro Maldonado Carbo. Doctor, hablábamos hace un par de meses con usted y para comentar precisamente sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos. Aquí estuvo en esta mesa de trabajo el presidente del directorio hace una semana y nos decía que hay ya un plan de emergencia para la adquisición de medicamentos e insumos para los tres grandes del país, entre esos el Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cómo está este proceso? Bueno, el proceso es dinámico, permanente y que en realidad nosotros estamos trabajando 14 horas, 7 días a la semana con relación al tratar de reducir el stock cero del hospital. Hoy ya podemos referir que los antirretrovirales ya no son, por más de 12 meses hasta 15 meses, ya no serán un problema en la medicación de los pacientes y eso hará que no existan resistencias y el aprovisionamiento real ha sido por estrategia de compra corporativa a la Organización Panamericana de la Salud. La penúltima ingreso de medicamentos lo recibimos el día de ayer, así están también los tratamientos catastróficos en la que medicamentos de especialidad y de subespecialidad están siendo adquiridos también por Alianza Estratégica Pública, que es la recomendación que nos ha hecho nuestro director general, el doctor Julio López. Al final, el día de ayer, 8 de los 10 fármacos que nos faltaran para compra nacional y corporativa, lo estamos tratando ya ahora de ver si lo podemos hacer por alguna empresa pública, por un EP, que algunas son universidades en el Ecuador. Y que del resto de medicamentos los estamos haciendo de forma de agrupación, pero también hay que decir, no hay aprovisionamiento, no hay cotizaciones en ciertos fármacos. Heparina hemos tenido nosotros que elevar 2 veces el proceso y 2 veces el proceso no nos han cotizado. Y ese es un problema para los pacientes de insuficiencia renal y estamos tratando de mirar si podemos hacerlo en una estrategia de fabricantes o de proveedores, inclusive internacional. Hoy tendremos una respuesta al respecto, pero tiene que ver no solamente con el espacio de gerencia, tiene que ver también con las condiciones que había sido recibido el Teodoro Maldonado Carbo, sobre todo también en el tema de deudas de arrastre. Estamos recuperando la confianza y la credibilidad de la institución y eso tiene que ver con la seguridad social en todo el estamento nacional. Decía el presidente del directorio del IES que uno de los problemas que tiene es un poco los flujos de dinero para efectivamente abastecer, pero él decía y confirmaba que sí van a estar abastecidos los hospitales, los tres grandes, el HCAM aquí en Quito, el Teodoro Maldonado en Guayaquil y en Cuenca. Y de alguna otra manera esto, decía, podría darse, por ejemplo, con una especie de alianza público-privada o de concesión parcial de los servicios de prestación de fármacos con un operador privado, un proveedor privado. ¿Qué tan fácil es esto de aplicarlo? Bueno, nosotros nos hemos propuesto, y en coincidencia y coherencia con nuestro presidente, nos hemos propuesto inclusive como plan piloto. El Teodoro Maldonado Carbo ha presentado inclusive una propuesta de alianza estratégica pública donde podríamos hacer una contratación que por los montos tiene que ser resuelto por el directorio nacional. Esta alianza estratégica pública tiene que construir varios elementos. Uno, el elemento jurídico que lo hemos analizado y lo hemos propuesto y lo hemos entregado. 2, el elemento tecnológico, el software, a la larga el AS400 tendrá que empatarse con el software del proveedor estratégico y en este sentido hay que construir un API. Y 3, verdaderamente los recursos que pueden estar fluyendo y obviamente también la estrategia de aquel aprovisionamiento que estamos teniendo, que el aliado estratégico público tiene que comprometerse en dispensar para no tener rezagos ni condiciones que puedan caducarse. Tenemos nosotros toda una estrategia al respecto y coincidimos en este sentido y respaldamos la propuesta de nuestro presidente de la institución, el magíster Francisco Cepeda. En realidad vamos nosotros y queremos ser el Teodoro Maldonado Carbo, el piloto para poder generar esta alianza estratégica pública que podríamos tener más del 90% del aprovisionamiento sin caducidad, sin tener bodegaje, sin tener condiciones que dificulten el acceso del stock cero
y a la larga pagar lo que se consuma. Ese es el punto fundamental, y así partir a que nunca más el sistema sanitario, a lo menos en estos espacios donde podamos nosotros generar este sentido, vamos nosotros a resolverlo. Esto tiene que ver con nuestro vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero, pero en una estrategia un poco reformada a ello, pero podríamos empatar luego muy bien a la propuesta que ha estado haciendo el señor vicepresidente de la República. Doctor Andino, y en cuanto a las cirugías represadas o cirugías postergadas o reprogramadas por la situación del COVID, ahora que ya, digamos, hay un poco de respiro en la administración de pacientes COVID, ¿va a poder normalizarse? ¿Cómo está este cronograma? ¿En qué patologías hay más retrasos? Bueno, nosotros escalonamos ya y fuimos uno de los primeros hospitales en descalonar el COVID, y con ello estamos atendiendo las patologías comunes, y las especialidades y las subespecialidades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El grave problema son dispositivos e insumos, y también una condición en la que el país, y a lo menos en la parte local, tenemos problemas, y es con las centrales de esterilización. Hoy estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en comprar ropa quirúrgica descartable y también reparar completamente y poner operativos sin que no llegue a funcionar la central de esterilización de nuestro hospital. Son varios factores los retrasos, no solamente un solo factor, pero en realidad para eso estamos y debemos estar trabajando permanentemente en pro de nuestros afiliados. Sí rogamos un espacio más de tiempo, porque recomponer los 14 años de destrozo de la institucionalidad sanitaria no es fácil, a lo menos en poco tiempo, pero que es necesario y no es justificativo en absoluto de que vamos a poner todo nuestro empeño a tratar de resolver los graves problemas que tiene el Teodoro Maldonado Carbo y el sistema sanitario en global. Doctor, pero tiene todas las salas de operaciones, es decir, todas estas unidades de terapia intensiva y de operación en términos generales habilitadas, ¿o hay algún problema allí? Doctor Andino, no sé si me logró escuchar. Tenemos nosotros 50% de nuestros quirófanos que no están funcionando al 100%. No son por infraestructura, muchos de ellos tienen que ver con la maquinaria, con el equipamiento de lámparas cialíticas, de la condición de este hecho de las máquinas de anestesia. La otra son parte de la infraestructura, un poco la normativa y la especificación de quirófano, pero en terapia intensiva nosotros estamos al 95% de capacidad y también de ocupación. Le contaré que el tema de las 47 camas de terapia intensiva están siendo utilizadas en las patologías que verdaderamente han sido represadas precisamente por atender la pandemia del COVID. Pero en todo caso, la atención a los usuarios, es decir, a los afiliados, digamos, no está generando problemas de atención inmediata. No está generando problemas, pero sí se están todavía comprando recursos con bolsillo propio, que no es lo adecuado. Pero lastimosamente encontramos procesos que verdaderamente no existían en el hospital y que las estamos levantando. Ya el tema de solución salina, por ejemplo, ya no va a ser un problema. El tema de catéteres, equipos de venoclisis, microequipos, tenemos levantado también un proceso para reparar y poner la parte de correctiva y preventiva de camas, de monitores. Estamos nosotros trabajando permanentemente para darle operatividad al hospital. Y esa operatividad no es tan sencilla porque no solamente depende de medicamentos, depende de una serie de condiciones que verdaderamente habían sido abandonadas y que hoy por hoy, a través de las nuevas administraciones y obviamente del respaldo que se tenga en este sentido, vamos nosotros a salir al frente y adelantar este hecho. Es decir, los afiliados tienen todo el derecho de la queja. Yo no estoy diciendo que no, pero los afiliados también deberían entendernos que al menos estamos recién 3 meses
pero que vuelvo a repetir, no es justificativo. Esto tiene que ser una cuestión sostenida y en el tiempo tratar de que los problemas se vayan resolviendo y tener un hospital operativo en más del 85%, que es nuestra aspiración a final del mes de noviembre-diciembre. Doctor Francisco Andino, gerente general del Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, muchas gracias.